Las historias tienen la capacidad de recordarse con mucha mayor facilidad que los datos crudos, 22 veces más fácil. Si como vendedores utilizan el storytelling y llegan a las personas con una historia, pues es mucho más fácil conectarse con ellos, ¿no? Ciertamente, entre mayor sea la audiencia, es más fácil perder la atención. Por lo tanto, yo recomiendo ahí mayormente hacer breve. Ahora, aquí a mí sí me gustaría distinguir entre la persuasión y la manipulación, porque claro, las historias generan una conexión emocional y claro que pueden utilizarse para manipular, pero ahí es donde al menos a mí mi ética me dice, a ver, para manipular no, para persuadir sí. Entonces hay una conexión emocional ahí con las historias porque desde pequeño aprendiste e interiorizaste que si te cuentan les importas. Las historias son inherentes al ser humano. ¿Que pueden cambiar las formas de contar las historias? Sí, porque los medios de comunicación van cambiando, ¿no? Y las tecnologías van cambiando. Ahora tenemos la inteligencia artificial. El contar historias permite perpetuar la memoria. A veces lo único que podemos dejar son historias. O a veces la manera de conocer a tus ancestros pues solo es a través de historias. Y eso fortalece el tejido social y ahorita necesitamos eso. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidos a Hablando de Negocios, un blog donde les presentamos temas poco comunes, temas de interés. Hoy tenemos como invitada a una experta en el storytelling. Bienvenida la doctora Teresa Elizabeth Ramírez Puente. Bienvenida, gracias por participar en Hablando de Negocios. Al contrario, muchas gracias por la invitación. De hecho, esta invitación ya la habíamos hecho desde hace creo que más de un año y hasta hoy la concretamos. De veras que sí, pasó el tiempo, pero qué bueno que estás aquí, Tere. Gracias. ¿Nos podrías dar alguna semblanza de tu trayectoria profesional, por favor? Sí, pues yo en principio soy licenciada en psicología, luego hice una maestría en docencia y un doctorado en educación. Pero mi formación desde muy pequeña se llevó a cabo en el teatro. A mí me gustaba mucho hacer obras de teatro, actuar, hablar en público desde muy pequeña. También desde muy pequeña me iniciaron en el arte de la oratoria. Hubo un tiempo en el que sí estuve trabajando haciendo teatro y también entrenando a chicos que participaban en concursos de oratoria y de expresión oral. Por ahí tuve varios campeones en esas disciplinas. Wow. Todo eso a la par que estudiaba psicología y luego ejercía en la profesión de psicóloga. Entonces sí llegó un punto en el que esta formación comenzó a alinearse y entonces todo lo que había aprendido en la Facultad de Psicología comenzó a alinearse con todas estas cuestiones de hablar en público, del teatro, de la oratoria y también inició mi formación como mediadora de lectura. Entonces empecé a utilizar todas estas herramientas y mi gusto por la literatura, que también era desde muy chica, con la parte de contar historias. Hasta que luego ya llegó un punto en el que, por lo mismo que ya estaba iniciada en la mediación de lectura y en el teatro, comienzo a darme cuenta que la narración oral artística como disciplina existe. Sí. Y entonces empiezo en cursos con María Eugenia Llamas, la Tucita. En aquel entonces ella daba cursos en la Facultad de Psicología. Ya para aquel momento yo estaba con Renan Moreno trabajando en teatro y entonces empiezo a conjuntar todas esas habilidades, me enamoro de la narración oral artística y ya con el paso de los años dejé de hacer teatro, pero seguí con la narración oral. Ya más adelante con Rosa Marta Sánchez en el grupo Tejedoras de Imágenes, del cual soy parte, ya van a ser 15 años contando historias con las Tejedoras de Imágenes. De una manera pues profesional, artística, tanto para pues contagiar a los demás del placer por la lectura y recrearse en las historias. Cierto. Y bueno, desde hace ya cerca de 5 años
trabajo en el área de marketing digital. Para mí al principio fue algo muy, muy irreal el poder llevar todas estas pues habilidades o mi formación en el área de la psicología, de la literatura y del arte al ámbito del marketing digital. Me parecía muy irreal, pero finalmente me di cuenta cómo esto podía aportar a la hora de contar historias en medios digitales y de acercar a las marcas, los productos, los servicios con una audiencia, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos esa es la historia de mi formación y mi trayectoria. Qué bien. No, pues tienes una muy amplia experiencia. Gracias. Pues vamos a empezar. ¿Qué te parece si nos dices qué es el storytelling y cuál es su origen? Bueno, el storytelling en principio es contar historias, ¿no? Historia, telling, contar. Uh-huh. Y bueno, si hablamos como disciplina, el storytelling pues es este arte de contar una historia para que la persona se la apropie y genere un significado personal. Realmente desde hace apenas unos 10, 12 años que el storytelling se usa como una disciplina que los coaching utilizan en las empresas o que también se utiliza en el marketing digital y en estos medios. Pero si hablamos de contar historias, pues esto data desde los principios de la humanidad. O sea, el contar historias es casi tan antiguo como los seres humanos, ¿no? Y aquí me gustaría, si me permiten, contar una historia como para ilustrar esto, ¿no? Porque ya que estamos hablando de contar historias. Pues bueno, cuentan los griegos que en el principio de los tiempos, los dioses, cuando estaban creando todo el mundo, le encomendaron a dos titanes, Prometeo y Epimeteo, que repartieran los dones entre todos los seres vivos. Pero Epimeteo. ¡Ay, Epimeteo! Su nombre significa el que actúa primero y piensa después. Y efectivamente así era Epimeteo. Y volátil como era, va y dice, esto lo hago yo solo. Y rápidamente comenzó a repartir dones entre todos los animales. Y entonces a un animal le dio alas para que pudiera volar y huir de los animales que quisieran cazarlo. Y a otro animal le dio un pelaje grueso para que pudiera protegerse de las bajas temperaturas. A otro animal le dio garras para poder defenderse. Y así sucesivamente repartió todos los dones. Pero un problema. Se le olvidaron los seres humanos. Los dejó al final y ya no tenía dones para repartir. ¿Qué iban a hacer los seres humanos? Ahí, patilargos, con dos manos que no les servían para nada, una cabeza redonda que tampoco servía para nada. Pero Prometeo que era todo lo contrario, que sí tenía la capacidad de prever las circunstancias, las consecuencias, y que confiaba en los seres humanos, fue y robó el fuego y se los entregó a los seres humanos. Y bueno, Zeus, que también se compadeció de ellos, les dio la justicia y la capacidad política. Y con ello, esta facilidad para entender que colaborando podían estar mejor a través de la palabra. De manera que los seres humanos, con el fuego, hicieron hogueras y se sentaron alrededor. Y comenzaron a hablar. Poco a poco, tal vez al principio con ademanes, tal vez al inicio con algunos sonidos que después se fueron convirtiendo en letras y en palabras. Y hablaban de lo que les pasaba en el día, de lo que habían cazado, de las dificultades que habían encontrado. Y así fueron dándose cuenta que al intercambiar, al colaborar, podían ser más fuertes y que ese era precisamente el mejor don de la humanidad. Y así es como nacimos los contadores de historias. Vaya que sí. Buena historia. ¿Por qué crees que precisamente el storytelling es una herramienta poderosa en el marketing actual? Pues en los tiempos que estamos viviendo, la atención de las personas es muy volátil. Estamos acostumbrados a que si algo no nos llama lo suficiente la atención, damos scroll y seguimos. Cierto. Entonces, para poder captar la atención y poder hacer una conexión, se utilizan las historias. Las historias tienen la capacidad de recordarse con mucha mayor facilidad que los datos crudos, 22 veces más fácil.
pueden recordarse. Entonces, el storytelling puede ser una herramienta en los tiempos actuales para poder generar la atención de una audiencia y poder conectar, cosa que también es muy difícil hoy día, porque además tenemos una oferta muy grande y muy variada de cosas por ver y por escuchar. Entonces, el storytelling realmente puede ser una herramienta para facilitar esa conexión. Ya, 22 veces dijiste, ¿verdad? 22 veces más se puede recordar una historia que los datos crudos por sí solos. Cierto, bien. Qué importante hilar, ¿verdad? La historia con la información. Bien, ¿qué elementos fundamentales debe tener una historia para que sea efectiva en el contexto empresarial? Mira, tanto en el contexto empresarial como incluso también en redes sociales o en medios digitales, en conferencias, incluso en el aula, que también por ahí tengo experiencia en el aula, hay 3 elementos que son fundamentales: la autenticidad, la relevancia y la audiencia. La autenticidad tiene que ver con que uno sea auténtico. Es decir, yo como narradora oral artística, yo no voy a contar una historia que no me haya enamorado primero. Cierto. Igualmente con los productos, con las marcas, yo tengo que conocer el producto, tengo que conocer el servicio del cual voy a hacer una historia para transmitir, por ejemplo, en redes sociales, como lo hago en mi ámbito de trabajo, y me tengo que enamorar de eso para poderlo comunicar, para ser auténtico, ¿no? ¿Por qué? Porque la autenticidad genera confianza. Los seres humanos necesitamos confiar en las personas y que confíen en nosotros. Entonces, por eso es tan importante ser auténticos. La relevancia tiene que ver con que lo que yo voy a contar sea importante para las personas que me van a escuchar. Los seres humanos luego somos pues individualistas, ¿no? Y porque bueno, es una paradoja. Les decía yo ahorita, queremos confiar y que confíen en nosotros. Claro, queremos ser parte del grupo, pero al mismo tiempo, y ya lo decía Kant, queremos formar parte del grupo, pero entramos al grupo y saboteamos eso por nuestra necesidad individual, ¿no? Entonces, pues, como somos individualistas por naturaleza, queremos contar lo que a mí me interesa contar, lo que yo creo que es lo mejor. Pero la realidad es que tengo que pensar en mi audiencia, que le sea relevante a la audiencia, que le interese. Eso es importante para que la historia sea exitosa en cualquier ámbito. Y el tercero es la audiencia, es decir, pensar a quién me voy a dirigir. No es lo mismo dirigirte a un grupo de estudiantes de nivel preparatoria que dirigirte a niños o dirigirte a empresarios. O sea, es muy diferente tanto el lenguaje, las características de la historia, de los personajes que tú vas a utilizar. Y, por ejemplo, en medios digitales hay un elemento también que asegura la efectividad de la historia o el éxito de la historia, y es pensar en la economía de la atención. Ahorita les decía, nuestra atención es muy volátil, sobre todo en medios digitales. Entonces, si a mí no me interesa lo que estoy viendo, voy a pasar de largo. ¿Qué tengo que hacer? Que sea breve. Yo recomiendo historias de 1 minuto en medios digitales. 3 ya es hasta ahí. 3 ya es el límite. Y claro, si lo aplicas en una conferencia, va a ser mucho más efectivo. Si tú inicias tu conferencia con una historia de 1 minuto, captas la atención rápidamente y no la pierdes. Igual te puedes extender hasta 3. Más de 3, ya la atención comienza a colgarse. Cierto. Qué bien. Buenos consejos. ¿Qué papel juegan los gestos, el tono de voz, el lenguaje corporal en el storytelling durante una presentación, en una conferencia, por ejemplo? Bueno, la expresión corporal es muy importante porque apoya lo que tú vas a decir. Igualmente los gestos, ¿no? Uno tiene que conocer muy bien su cuerpo, sus gestos, porque a veces tendemos a hacer gestos, pues, por costumbre y no nos damos cuenta. Y a veces estamos diciendo algo feliz, pero tenemos el ceño fruncido y entonces no corresponde mi gesto con lo que estoy diciendo. Para eso, bueno, tenemos que ejercitarnos y irnos conociendo. Igualmente la expresión corporal, porque hay ademanes que denotan algo en el espectador y puede ser algo contrario a lo que quiero proyectar. Es decir, si yo quiero contar una historia y que me comprendan y generar confianza, pero tengo los brazos cruzados, pues en realidad estoy poniendo una barrera y además estoy proyectando inseguridad. Entonces,
el público no lo va a recibir adecuadamente. Cierto. Entonces, sí es muy importante la expresión corporal. Ahora, ¿por qué no lo reciben adecuadamente? Bueno, tan importante como los gestos y la expresión corporal es también la parte de cómo me visto y cómo me arreglo, ¿no? En la narración oral artística, digamos, ortodoxa, se recomienda ir todo de negro, de gris o blanco. Es decir, colores neutros. Sí. ¿Para qué? Para que la persona se imagine cuando te está viendo y no que lo distraigan tantos colores o tantos accesorios y demás. Eso, bueno, estamos hablando a lo mejor de los elementos más ortodoxos. Pero igualmente, si yo voy a dar una conferencia y va a llamar más la atención mi peinado que lo que estoy diciendo, pues el mensaje se va a perder. Yeah. Y claro, además están los sesgos cognitivos. Los seres humanos tenemos muchos sesgos cognitivos. No debería de ser, tal vez no debería de ser, pero los tenemos. Nosotros nos tardamos 0.33 segundos, o sea, menos de un segundo, en hacer un juicio sobre una persona. Y tendemos a hacer un juicio negativo si la persona luce de manera desagradable. Cierto. Entonces, si una persona está desarreglada, yo en menos de un segundo voy a pensar que esa persona no tiene nada importante que decir o es desorganizada, o etcétera. ¿Que puede estar mal? Sí, claro, pero eso pasa. Entonces, por eso luego dicen que la primera impresión es lo que cuenta y hay que cuidarla. Cierto. Bien, bueno, ya has citado algunos, pero ¿qué errores comunes cometen los oradores al intentar usar storytelling en conferencias o en presentaciones? Ok, digamos, aparte de estos elementos que decíamos para el éxito, los errores que pueden cometer es, uno, alargar mucho la historia. Entonces, cuando alargas la historia, pierdes la atención de la audiencia y también se pierde el objetivo de la historia que estás contando. ¿Cómo extienden la historia? Cuentan detalles innecesarios. Claro, yo quisiera contar cosas. Por ejemplo, en el mito que les conté al inicio, yo hubiera querido decir por qué Epimeteo y Prometeo eran unos titanes que estaban repartiendo dones, que por qué se pelearon contra los dioses, pero los Epimeteo y Prometeo se pusieron a favor de los dioses y dejaron a los otros titanes. Sí, pero eso no es relevante para lo que quiero decir. Claro. Si quiero hablar de cómo nace el contar historias, ¿para qué tengo que hablar de la pelea de los titanes con los dioses? Entonces, necesito quitar toda esa paja de mi historia y dejar lo esencial, porque si me extiendo mucho, pierdo la atención y ese es un error común. Otro error es no considerar la audiencia, tanto como para elegir la historia y demás, como en las palabras que elegimos también. O sea, hay que cuidar el no herir susceptibilidades o no faltarle el respeto, por ejemplo, a una minoría, o sea, tener cuidado con lo que vamos a decir y para eso pues hay que conocer a la audiencia, ¿no? Y tratar de ser respetuoso porque cuando yo voy a expresarme en público o a través de medios digitales, pues tengo una responsabilidad. Entonces hay que ser responsable y cuidar, ¿no? Lo que se dice. Oye, ahorita recuerdo, y los tics, por ejemplo, que algunas personas hacen, qué sé yo, ciertos tics, ¿eso también distrae, consideras? Sí, también distrae. Yo creo que cuando una persona cuenta bien su historia, finalmente alguna muletilla que pueda haber o algún tic pasa a segundo plano. Pero obviamente sí distrae, ¿verdad? O sea, lo más recomendable es que pues estés ejercitado en el uso de la palabra para evitar como esas muletillas. También estas cosas que a veces uno hace, como estarte agarrando el cabello o estar acomodándote, lo puedes evitar si portas ropa que sepas que va a ser cómoda, no te pongas accesorios que sabes que se te pueden enredar o se pueden atorar, el cabello lo más simple posible para evitar justamente que levanto la mano y se me enganche el anillo con el cabello y eso claro que puede distraer. Ya, cierto. ¿Consideras importante que los vendedores y oradores incorporen storytelling en sus presentaciones o de presentaciones de sus productos, de sus servicios? Claro, es importante porque es la mejor manera de conectar. A ver, nadie queremos que nos vendan nada. O sea, yo no quiero que me estén vendiendo, ¿verdad? Pero cuando me cuentas una historia y me compartes algo que es beneficioso, entonces te pongo atención.
porque no quiero que me vendas, pero sí quiero comprar, porque somos una sociedad consumista. Entonces, si como vendedores utilizan el storytelling y llegan a las personas con una historia, pues es mucho más fácil conectarse con ellos, ¿no? Cierto. Bien. ¿Cómo puede un conferencista integrar medios visuales como diapositivas o videos con el storytelling para enriquecer precisamente su presentación? Miren, las presentaciones pues son muy utilizadas, yo las utilizo también, pero tenemos que pensar en que la presentación no robe protagonismo a la historia. O sea, si yo voy a contar una historia para iniciar mi conferencia o para ilustrar algo en mi conferencia y luego utilizo muchas imágenes, pues la gente va a dejar de poner atención en mi discurso porque se va a fijar en las imágenes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apoyar mi historia con las imágenes. Claro. A lo mejor 1 o 2 imágenes que sirvan de apoyo, tal vez ni siquiera las tengo que señalar, simplemente van a servir para que la persona asocie, ¿no?, lo que estoy diciendo con las imágenes, pero siempre apoyando. Y en medios digitales, ahí es diferente porque muchas veces tanto el copy, digamos, de la publicación que vamos a hacer, donde puedo ir contando la historia, se puede complementar con una imagen, como puede ser una fotografía. Entonces, ahí es diferente porque se complementa como sucede en los libros álbum o los libros ilustrados, sobre todo en el libro álbum, donde la imagen se complementa con el texto. Eso mismo sucede en las publicaciones en medios digitales. Cierto. Con tu amplia experiencia en storytelling, ¿podrías citarnos algún éxito especial, ya sea en ventas, en conferencias, o que haya generado algo impactante? Pues a mí la campaña por excelencia, digo, hay muchas, ¿no? Pero la que yo pudiera sí mencionar por excelencia es la de Coca-Cola. Porque todos hemos visto esos anuncios de Coca-Cola, los de Navidad o los que luego se hacen a propósito de alguna festividad, donde Coca-Cola nos narra cómo convive una familia, por ejemplo. Y entonces se puede ver los lazos familiares y cómo se sonríen y cómo se sientan alrededor de la mesa y todo termina girando en torno a tomar una Coca-Cola, ¿no? Y entonces comienzas a asociar esos momentos felices con tomar un refresco y se te antoja el refresco. Entonces, a mí me parece que Coca-Cola ha utilizado muy bien el storytelling y ya desde hace bastante tiempo. Ya, qué bien. No está muy difundido esa forma de verdad, no. Bueno, creo yo que son muy contados los que presentan así sus productos, ¿no? Sí, así de manera tan elaborada como Coca-Cola, pues sí son pocos. Nike también lo hace muy bien, Levi's también. Obviamente tienen grandes producciones, pero lo cierto es que el storytelling para utilizarse no requiere grandes producciones, ¿no? A mí me ha tocado utilizarlo en marketing digital, en el trabajo que hacemos para las marcas y simplemente el contar la historia de la marca. Por ejemplo, de un restaurante, contar su historia en un menú, como lo hacía Las Alitas, por ejemplo, que te ponía toda la historia de cómo surgió a partir de un puestecito, ¿no? Entonces, eso se puede hacer y no requiere un gran presupuesto, ¿no? Se puede hacer también a través de Reels, donde tú cuentas una historia y entonces las personas comienzan a entender, ya sea un servicio, un producto o incluso un concepto, ¿no? Entonces, sí se puede utilizar y a lo mejor no con tanto presupuesto como estas grandes marcas, ¿no? Cierto. El detalle es que hay que dominar el arte de storytelling, ¿no? Porque sí, todos podemos contar historias, pero con el objetivo preciso y con los elementos esenciales, pues hay que prepararse, ¿no? Cierto, qué bien. ¿Qué tipo de historias funcionan mejor para generar una conexión emocional como la audiencia masiva de un auditorio? Yo creo que para generar una conexión emocional, independientemente del tamaño del auditorio, hay que pensar en la audiencia a la que te vas a dirigir. Pero, ciertamente, entre mayor sea la audiencia, es más fácil perder la atención. Por lo tanto, yo recomiendo ahí mayormente hacer breve la historia. Cierto. Y también, cuando estamos en auditorios grandes, evitar historias muy complejas o que sean demasiado emocionales. ¿Me explico? Porque
tú no vas a poder controlar lo que sucede en la audiencia, y vuelvo a lo mismo de ser responsable. Por ejemplo, en mi caso, cuando hago funciones de cuentos para niños, si yo voy a estar en un gran auditorio con muchos niños, evito los cuentos que sean de temas complejos, como la muerte o la separación, o sea, ese tipo de temas. ¿Para cuándo los dejo? Cuando voy a trabajar con un circulito de 10 niñitos, y que entonces sí puedo atender a lo que la historia que les voy a narrar puede generar en ellos, y los puedo escuchar, además porque soy psicóloga. Pero si no, pues ¿para qué vas a soltar una historia que puede ser una bomba y luego no vas a poder manejar? Cierto. Bien. ¿Cómo pueden las pequeñas empresas o conferencistas con pocos recursos usar storytelling pues de una manera efectiva? Como les decía, a lo mejor vemos a estas grandes empresas como Coca-Cola que lo utilizan con un presupuesto muy grande, pero yo creo que las pequeñas empresas lo primero que tienen que hacer es pues contarse la historia de su marca, ¿no? Contársela a sí mismos para luego poder transmitirla a los demás. Yo siempre voy a sugerir el contratar un equipo de profesionales, ¿no? Y gente que esté preparada para hacer esto, y a veces se pueden hacer cosas con un presupuesto no tan inflado y que sí puedan generar una conexión con las personas, ¿no? Poder trabajar con esa idea del producto, del servicio, y transmitirlo a través de historias, ya sea de su uso o de su origen o de cómo puede impactar en los demás. Ya, qué bien. Nos has dicho que las historias impactan en las personas, y cómo podemos aprovechar ese poder en el marketing o bien en una conferencia. Pues la mayor forma de aprovecharlo es a través de la persuasión. Ahora, aquí a mí sí me gustaría distinguir entre la persuasión y la manipulación, porque claro, las historias generan una conexión emocional, y claro que pueden utilizarse para manipular, pero ahí es donde, al menos a mí, mi ética me dice, a ver, para manipular no, para persuadir sí. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo voy a manipular, no importa qué sea lo que quiero vender, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero cuando yo quiero persuadir, yo estoy convencido de que lo que yo estoy transmitiendo es verdad o es algo benéfico, ¿no? Y entonces esa conexión emocional pues se aprovecha para poder persuadir sobre mi mensaje, sobre mi idea o sobre lo que yo quiero vender, ¿no? A final de cuentas, como les decía, nadie quiere que te vendan, ¿no? Entonces, ¿qué puedes transmitir? Tú los puedes persuadir de los beneficios de ese producto, de ese servicio, ¿no? Cierto. Bien. ¿Existen principios psicológicos que los oradores deben o deberían considerar al diseñar historias para sus presentaciones? Pues más que el hecho de que lo consideremos, como les decía, como un acto de manipulación, sí es importante como saber que las historias pues tienen una fuerte carga emocional, porque, a ver, cuando somos bebecitos, ¿no? Ese primer contacto con la madre, ese contacto amoroso que te dice quién eres, es la primera que te nombra, que te dice quién eres en el mundo, muchas veces lo hace a través de historias, si no es que en todos los casos, porque incluso las canciones de cuna son historias, ¿no? Duérmete, niño, duérmete ya, porque si no viene el coco y te comerá, ¿no? Y es toda una historia. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, y te va contando una historia, la canción de cuna. Y es mamá o es papá quien te cuenta quiénes eran tus abuelos y cómo se conocieron y qué hicieron. Y todas esas historias te van formando. Entonces, hay una conexión emocional ahí con las historias, porque desde pequeño aprendiste e interiorizaste que si te cuentan, les importas, ¿no? Eres tan importante como para que yo te cuente algo. Entonces, esa conexión está ahí, inconsciente. Cuando alguien te cuenta una historia, inmediatamente tú haces esa conexión emocional, porque ya está interiorizado que si te cuenta algo es porque le importas, ¿no? Y entonces, ese componente psicológico es esencial entenderlo para poder manejar las historias, ¿no? Bien. Y para tener cuidado también, ¿no? Sí, no dejarte ir por ahí en una historia que luego te va a involucrar en una ideología y bueno, no. Mil cosas. Muy bien. ¿Qué papel juegan los sentidos y las experiencias sensoriales en la creación de una historia
más envolvente durante una presentación? Entre más sentidos nosotros involucremos al contar una historia, va a ser más efectiva. Es decir, si yo cuando estoy narrando evoco a que huele, a que sabe, cómo se ve, cómo se escucha, es más fácil que le genere un significado personal a cualquier persona. Entonces, ese es el papel que juegan los sentidos. Y bueno, en este caso también está la parte de cómo la persona me percibe a mí a través de sus sentidos. Es decir, la modulación de mi voz, los gestos que yo hago y la expresión para cómo me ve, ¿no? Cierto. Qué importante. ¿Cómo se puede obtener el equilibrio entre lo racional y lo emocional en el storytelling ya sea para una presentación de negocios o en una conferencia? Esta pregunta es importante porque además se relaciona con la pregunta que veíamos hace unos momentos sobre los errores más comunes. Y uno de los errores justo puede ser el no equilibrar lo emocional con lo racional. Porque, a ver, esto de contar historias sí puede generarte una sensación terapéutica, pero no es terapia, ¿sí? Y también contarle historias a las personas, claro que les puede llevar a la reflexión y demás, pero no es terapia, ¿ok? Entonces, tienes que cuidar esa parte, porque entonces, si tú pones una historia que te genera demasiado emocionalmente y te va a provocar a llorar mientras la estás contando, pues se va a perder todo el propósito. Porque tu cliente no tiene la obligación de hacerse cargo de tus emociones. Entonces, como para qué le vas a ir a contar una historia que lo va a hacer llorar o que le va a dar pena por ti, porque no puedes ni contar la historia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? De poder dominar la historia lo suficiente como para que no te desarme y no te deshagas tú con la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Por ejemplo, si a lo mejor eres conferencista y dices, bueno, es que yo quiero hacer una historia de motivación, entonces voy a contar este evento muy, muy difícil en mi vida. Sí, pero si no puedes pasar de 3 palabras porque se te hace un nudo en la garganta, déjalo para después, ¿no? Practícalo más, porque luego no vas a generar el impacto que tú estás buscando, ¿no? Cierto. Qué bien. ¿Cómo puede el storytelling? Ya nos has dado buenas ideas, pero ¿cómo puede ayudar a un vendedor o a un orador a superar objeciones en una negociación o bien en una conferencia misma? Con ejemplos. Con ejemplos. El storytelling te sirve mucho para cuando una persona te dice, no, yo no lo necesito. Oye, pues fíjate que, mira, te voy a contar la historia de una persona que, y empiezas, ¿no? Y esa historia puede ser un buen ejemplo para que el cliente diga, ah, bueno, de veras. Oye, como que a lo mejor sí me podría pasar eso, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, porque genera una conexión, ¿no? Genera algo con lo cual el cliente puede identificarse. Cierto. Qué bien. ¿Hacia dónde crees que evolucionará el storytelling en los próximos años? Pues yo digo, no porque yo me dedique a contar historias, pero yo creo que es algo que no se va a acabar, ¿no? Las historias son inherentes al ser humano. ¿Que pueden cambiar las formas de contar las historias? Sí, porque los medios de comunicación van cambiando, ¿no? Y las tecnologías van cambiando. Ahora tenemos la inteligencia artificial. Y entonces, con la IA también se pueden generar historias, pero desde mi punto de vista, la subjetividad siempre atraviesa eso. Porque finalmente quien ingresa el prompt a cualquier aplicación de inteligencia artificial, pues es el humano. Y tiene mucho que ver con cómo yo voy a redactar ese prompt para la historia que me va a generar y cómo yo voy a enriquecer esa historia, ¿no? Cierto. Entonces, sí me parece que a lo mejor los medios para contar las historias van cambiando, se van enriqueciendo, a lo mejor también la inteligencia artificial me permite, si yo quiero contar una historia, pues generar una imagen que tal vez yo no podría porque yo no soy diseñadora, yo no soy ilustradora y a lo mejor si tengo poco presupuesto no puedo contratar, pero bueno, lo puedo hacer a través de la IA. Sí se van a cambiar las formas, pero ciertamente las historias no se van a acabar. Ya, cierto. Si nos dijeras qué características debería tener una historia para un medio digital, por ejemplo,
Y es diferente para una conferencia, supongo, ¿verdad? Sí, sí y no. Por ejemplo, los elementos de la autenticidad, la relevancia y el considerar a la audiencia, esos son en cualquier medio. Pero sí en medios digitales es mucho más importante atender a la economía de la atención y que sea contenido breve, ¿no? Más simple a la hora de transmitirse porque tendemos a leer más rápido lo que está en medios digitales, ¿no? Yeah. Y pues también que el medio digital te da la facilidad de complementar con imagen, ¿no? Cierto. Entonces, pues sí, también igual economizar la atención. Si vamos a hacer un video para contar algo, pues pensar que sea de 1 minuto, ¿no? Si vas a escribir algo, oye, fíjate que no se tarden más de 1 minuto en leerlo. Si vas a poner una imagen, que se complemente con el texto. Ya, cierto. Es importante eso. Yo recuerdo que haber visto, ¿no? Cómo alimentarse mejor. Y empiezan, pero nunca te dicen nada. Hasta se pasa media hora y a lo mejor a los 40 minutos ya sacan lo importante. Ajá. Yo creo que ahí se pierde la efectividad, ¿no? Sí, porque además luego tenemos esta idea, o porque antes así era, de que, a ver, te va midiendo cuánto tiempo tú estás leyendo un artículo de blog, por ejemplo, ¿no? Cierto. Y buscábamos tener atento al lector para que se quedara más tiempo en el sitio. Sí, pero hoy día ya sabemos que eso sucede. Entonces, si yo voy en el tercer renglón y no me estás diciendo cómo alimentarme mejor, voy a pasar página. Sí. Me voy a ir. Por eso hay que ser rápidos, ¿no? Igual claro. Con la historia. Muy bien. Tere, pues creo que hemos hablado sobre el storytelling pues en una gama amplia, pero ¿quedaría algo más que nos pudieras recomendar? Pues yo lo que les puedo recomendar es que cuenten historias. Que cuenten historias a los nietos, a los hijos, a sus hermanos, a sus compañeros, porque el contar historias permite perpetuar la memoria, perpetuar nuestras costumbres, la historia familiar, que es tan importante. A veces lo único que podemos dejar son historias, o a veces la manera de conocer a tus ancestros, pues solo es a través de historias, y eso fortalece el tejido social, y ahorita necesitamos eso, ¿no? Necesitamos fortalecer el contacto con los demás, y eso se puede hacer a través de historias. También lo pudiéramos hacer por escrito, o sea, ¿sí? Yo entendería que el storytelling es tú háblalo, tú dilo, tú lo pronuncias, pero ¿y si fuera por un medio escrito? Sí, claro, o sea, el storytelling, así como una disciplina para contar historias y que el otro se apropie ese significado, puede ser a través de texto, ¿no? Claro, también luego cuando hablamos de escritura, pues hay otras especificaciones, ¿no? Pero el storytelling como una herramienta, claro que te puede servir a hacerlo por escrito para compartirlo con los demás, ¿no? Atendiendo a esto, a tener un propósito, a que tenga una estructura, ¿no? Y si a lo mejor tú vas a transmitir alguna historia pequeña a tus nietos y se las quieres mandar por un mensaje, porque, oye, ¿sabes que tus nietos pues van a abrir su WhatsApp en la mañana? Oye, les mando una historia chiquita, pues piensa, voy a hacerla, que la lean en 1 minuto. Cortita, para que antes de iniciar su día lean la historia que les va a mandar, ¿no? Qué bien. Tere, pues gracias. Creo que pues todo lo que nos dice nos da una enseñanza, y ojalá y la logremos captar y además poner en práctica, que es muy importante eso. Ojalá que sí. Muchas gracias por este espacio. Gracias por participar en Hablando de Negocios, y espero que con tu amplia experiencia en otra oportunidad volvamos a que nos des tus conocimientos, nos compartas tus conocimientos. Claro que sí, por acá estaremos. Gracias. Amigos, gracias por seguirnos, por ver nuestros videos de Hablando de Negocios, donde siempre presentaremos algo interesante, algo que les pueda dejar alguna enseñanza. Espero que esta historia que ahora contamos aquí con la ayuda de Tere les sirva y aprendan. Compártalo por ahí. Yo seguro que estoy de que a mucha gente le va a interesar conocer un poco más sobre storytelling. Hasta pronto.